Muy buenas tardes, México, las 5 de la tarde con 3 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana de este lunes, 30 de abril de 2018. Les saludamos desde Voces del Periodista, en sustitución de la directora y de la conductora de este programa, de Celeste Sáenz de Miera. Su servidor Jorge Santa Cruz tendrá el privilegio, el gran honor de poderlo acompañar en el transcurso de los próximos 57 minutos. Antes que nada, enviamos un saludo muy cordial a quienes nos escuchan a través de la frecuencia 760 de amplitud modulada, ABC Radio, Comunicación con Sentido. También a través del gran grupo Radio Turquesa en el sur y el sureste de la República Mexicana, y por supuesto a través de las frecuencias de La Pantera en el norte de nuestro querido país. El saludo muy atento de todo el equipo. Además de Celeste, les hacen llegar su gratitud y afecto el director general y productor general también de Voces del Periodista, el licenciado Maurice Salum George, y todo el equipo que está aquí en la cabina. Gracias al ingeniero Víctor Melara en los controles, gracias por supuesto al ingeniero Daniel Gutiérrez Morano, gracias a don Milton Partida, y gracias a... ¿Quién me falta? El ingeniero David Hernández, muchísimos saludos. Bueno, pues si no tienen inconveniente, hoy hablaremos más que de tópicos nacionales, hablaremos de los nubarrones que continúan concentrándose en el Medio Oriente, y también de cómo las guerras significan ganancias millonarias, ganancias fantásticas para sus promotores y para los fabricantes de armas. Y es que en Voces del Periodista Diario, en www.vocesdelperiodista.mx, hemos dado primordial atención al conflicto del Medio Oriente. Usted lo sabe. Resulta que, usted lo podrá leer, insisto, en Voces del Periodista Diario, que hay un estudio muy interesante del profesor emérito de la Universidad de Ottawa en Canadá, el profesor Michel Chossudovsky, en el sentido de que el ataque aliado, el ataque de Estados Unidos, del Reino Unido y de Francia contra Siria, dejó enormes ganancias a financieros y especuladores occidentales. Pero además de todo esto, el asunto de la hostilidad del Estado de Israel contra el Estado de Irán va increciendo. De hecho, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dio hoy una conferencia de prensa en la que dijo tener hasta media tonelada de pruebas del programa secreto iraní denominado Hamad, según los cuales la República Islámica de Irán tiene un programa secreto de armamento nuclear. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha asegurado este lunes en un discurso televisado que su país dispone de esta media tonelada de pruebas de la existencia de un programa de armas nucleares de carácter secreto desarrollado por Irán, según informó la agencia francesa de prensa, la AFP. En el curso de la presentación, Netanyahu mostró supuestas pruebas de este programa secreto iraní denominado Hamad, de las que se desprende, según él, que la República Islámica de Irán desarrolla un programa secreto de armamento nuclear. En el año 2017, Irán ocultó sus archivos de desarrollo de armas nucleares, dijo el jefe del gobierno israelí,
que acusó a Irán de encubrir los archivos de armas nucleares. Irán miente acerca de que nunca tuvo un programa de armas nucleares, añadió el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Y de manera indirecta hubo hoy una respuesta del máximo líder iraní, me refiero al ayatolá Ali Khamenei, el dirigente de la teocracia iraní, dijo que se acabó el tiempo de que ataquen a Irán y de que huyan. Sus ataques serán respondidos con ataques. Esto lo advirtió el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, tras los ataques efectuados en Siria este domingo y que habrían dejado varios militares iraníes muertos. Bueno, pues nos vamos a comunicar hasta la República de Argentina con el periodista Diego Papalardo, colaborador de Voces del Periodista. El señor Diego Papalardo, además de ser analista, es especialista en temas de imagen pública. De hecho, dirige en su país una consultora que se llama Universum. Hoy ustedes podrán leer en Voces del Periodista Diario el artículo que escribe Diego Papalardo sobre la intensificación de la confrontación entre Israel e Irán. Estimado Diego, qué gusto saludarlo. Muchísimas gracias. ¿Usted cómo advierte esta escalada verbal que se está dando entre, por un lado, Israel y por el otro, Irán? Que tiene una larga data, que se acrecienta en los últimos 24 meses, sobre todo porque Irán se ha constituido, ha vuelto a constituirse en un eje regional. Al constituirse en un polo de poder regional con influencia y proyección, pues entra en colisión casi mortal, según las fuentes israelíes, con el Estado sionista. Entonces, las élites israelíes, al ver esta nueva recomposición o reposicionamiento geopolítico que realizarán, deciden volver a la estrategia de aislamiento internacional, o sea, de efectuar una estrategia de aislamiento internacional en contra de Irán. Esta estrategia, recordemos que les ha funcionado, aunque sea parcialmente, en las décadas 80 y 90. Entonces, los neoalcoholes israelíes presionan a las distintas administraciones de Occidente con la finalidad de cercar y aislar de nuevo a Irán. De hecho, el pasado jueves 26 de abril, el secretario de la Defensa de los Estados Unidos, el general James Mattis, advirtió que un enfrentamiento militar directo entre Israel e Irán es cada vez más probable. O sea, empiezan a acelerar el manejo de la opinión pública internacional en ese sentido, Diego. Sí, exacto, porque están preocupados. En Tel Aviv hay mucha preocupación porque como lo decía, el nuevo reposicionamiento de Irán. Entonces, a partir de ahí, ellos vuelven a montar toda una campaña de difamación, o por lo menos de cargos que no se pueden comprobar, como por ejemplo lo que hizo hoy el primer ministro israelí. O sea, lo que presentó hoy el primer ministro israelí es prácticamente denuncias directas de la década pasada. Que pasa que en los organismos internacionales no avanzan precisamente porque Francia, Gran Bretaña, Rusia, China
ya tenían conocimiento de lo que hoy ofreció ante la opinión pública mundial el primer ministro israelí. Entonces, Sí. el primer ministro israelí hoy, más allá de todo el impacto mediático mundial, acaba de cometer una acción propia de un niño, porque esto se va a demostrar fácilmente, es cuestión de que pasen un par de días ideal se va a demostrar efectivamente que las supuestas pruebas de arma nuclear de Libia a Irán, pues eso ya, es inexistente, digamos que no hay ningún programa de armamentístico nuclear iraní. Estamos platicando con el analista Diego Papalardo, quien es colaborador de Voces del Periodista. Él se encuentra en su natal Argentina. Uno se pregunta, ¿y a quién le conviene una eventual guerra de Israel y de sus aliados? Porque al lado de Israel están, por supuesto, los Estados Unidos, el Reino Unido y Francia, por mencionar a los tres más belicosos. ¿A quién le conviene una guerra de Israel y de sus aliados en contra de Irán? ¿Y quién pierde por un conflicto masivo ya en el Medio Oriente? Lo decimos porque el pasado jueves también estuvo en Washington el ministro de Defensa de Israel, Avigdor Lieberman, quien viajó exclusivamente a la capital de los Estados Unidos para tratar el problema del plan del presidente Donald Trump de retirar a las tropas de los Estados Unidos que siguen estacionadas en Siria. ¿Por qué Israel quiere la guerra con Irán? ¿Por qué Israel se niega a la salida de las tropas estadounidenses de Siria? Con esto regresaremos luego de un corte. Soy Jorge Santa Cruz, sustituyendo a la directora y conductora de este programa, a Celeste Sáenz de Miera. Nosotros volvemos. Muchísimas gracias, gentiles amigos. 5 de la tarde, 18 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Retomamos la conversación con el periodista, con el analista, con el comunicador argentino Diego Papalardo, quien se ha especializado en el seguimiento de temas como el conflicto del Medio Oriente. Estimado Diego, la pregunta es doble, aunque lleva sin duda un mismo origen. Primero, ¿por qué Israel se niega a que Estados Unidos saque de Siria a sus tropas? Y segundo, ¿por qué Israel está empeñado en señalar a Irán como un enemigo potencial de su seguridad nacional? Cuando se constituye el Estado de Israel, el poder extrarregional iba a respaldar y hasta garantizar la impunidad de ciertos actos del Estado de Israel en todos los Estados Unidos. Bien, después del 2015, o a partir del 2015, entra en la región, entra a jugar un actor muy importante, que es Rusia. Entonces, el poder israelí ya iba a tener que dialogar tanto con Estados Unidos como con Rusia. Es decir, ya los teléfonos tenían que estar abiertos hacia Washington y hacia Moscú. Eso implica tener, desde el punto del bando israelí, que consensuar con acciones con otro actor. Y para colmo, este otro actor, que es Rusia, tiene alianzas estratégicas con países que Israel ha conceptuado como mortales, caso de Irán, o presidentes como Bashar al-Assad. Entonces, ahí es donde el poder israelí se pone totalmente nervioso. Al ponerse nervioso, comienza a hacer actos de impaciencia. Entonces, actos de impaciencia
lleva a los que nosotros hemos visto estos últimos tiempos, los bombardeos, todos en Siria. Bien. Llega a la Casa Blanca Donald Trump con un proyecto distinto al de Obama, de una realización más que nada interna de la economía y del poder doméstico interno, y dice Donald Trump, pues, con la finalidad de concretar un proyecto interno, tengo que ir reduciendo el papel de policía que los Estados Unidos ha venido ejerciendo desde décadas, de policía del mundo. Bien, en esta ruta, en el toque de ruta de Donald Trump, está ordenar la salida de las tropas estadounidenses del país de Siria. Esta medida trumpiana afecta totalmente a la geoestrategia israelí, que precisa que los Estados Unidos estén militarmente presentes en la zona, porque son los Estados Unidos quienes no tienen asociación estratégica con, por ejemplo, Irán. A su vez, precisa que los Estados Unidos les realicen las incursiones bélicas que ellos no pueden realizar o que no les conviene realizar. ¿Sí? Se tiene en cuenta una desaprobación mundial. Bien. Cuando Donald Trump vuelve a anunciar que sigue su propósito de ordenar la salida de sus tropas, pues ahí es donde se incrementa la presión de un clan israelí que lo apoya a Donald Trump, precisamente. Es el clan representado principalmente por el magnate Adelson, que está en alianza estratégica también con el primer ministro israelí. Se incrementa la presión interna de los Estados Unidos contra Donald Trump, y Donald Trump concede ciertas medidas o disposiciones que le demandaba el clan encabezado por Adelson. No obstante ello, Donald Trump persiste en su intención de sacar, y bueno, ¿y qué hace Israel? Pues nosotros vamos a volver a bombardear de los objetivos que ellos iraníes, como por ejemplo sucedió anoche, con víctimas que todavía no se reconocen oficialmente, decenas de soldados asesinados anoche con una total impunidad. Las Naciones Unidas no dijo ni una palabra sobre el ataque alevoso que Israel ha realizado anoche. Bien, si Donald Trump termina cumpliendo con su medida o su intención, pues Israel queda, como decía, debilitado en el sentido de no tener una protección en el escenario sirio. Porque el poder israelí está tratando de anular el corredor que se inicia en Teherán y termina en Beirut. Bueno, ese es el primer punto. El segundo punto tiene que ver con una tradición geopolítica ya histórica, porque Irán ha vuelto a asumir su papel, como le decía hace rato, del equilibrio regional. Esa posición de equilibrio regional afecta o va contra los objetivos de la geopolítica israelí, que necesita un espacio regional en estado permanente de caos y debilitado. Porque si no hay caos y no hay debilitamiento del espacio regional, pues Israel no va a poder cumplir con su proyecto del Gran Israel, que recordemos que es un proyecto inventado y oficial, estatal oficial de la década del 80, que se enseña a todos los miembros de las Fuerzas Armadas israelíes que Israel necesita el espacio vital. Ese espacio vital implica sacar desde sus tierras a los palestinos, definitivamente sacarlos, y luego avanzar sobre Siria, sobre el Líbano y un poco más, si se puede. Entonces, Irán, al reposicionarse geopolíticamente, va a
va a vertebrar una alianza con Bashar al-Assad o con el Hezbollah. Y para colmo, para mayor preocupación de Israel, va a entrar en buenas relaciones con el presidente turco, con Turquía, porque tradicionalmente el poder atlantista y el poder sionista han tratado de existe una enemistad permanente entre Turquía e Irán, precisamente los dos ejes geopolíticos históricos del mundo musulmán. Entonces, se comienza a modificar el espacio regional, donde los Estados Unidos ya no va a ser policía, donde Israel va a ver gravemente amenazado sus objetivos. Entonces, es el inicio de toda esta, hablamos de toda esta campaña o medidas con la finalidad de demonizar a Irán con el objeto de cercarlo y aislarlo a nivel internacional. Es decir, no puede existir o coexistir la geopolítica israelí con la geopolítica iraní. Son enemigos, son antitéticos. Y esa tensión geopolítica es la que está afectando también la tranquilidad de gobernantes como Macron o el mismo Donald Trump, porque cada uno tiene sus propios proyectos. El poder israelí los está sacando gradualmente a todo presidente de sus propios proyectos personales o domésticos nacionales o incluso continentales, y los está tratando de llevar al campo global con la finalidad de defender la geopolítica israelí. El mismo presidente Macron ha forjado hace poco acuerdos económicos importantes con Irán. Entonces, eso les afecta, como les hablamos de razón, les afecta totalmente a la geopolítica israelí. Estamos conversando con el analista Diego Papalardo, colaborador de Voces del Periodista. Él se encuentra en Argentina. Diego, si usted no tiene inconveniente, y sobre todo nuestros amigos de la audiencia tampoco, vamos a hacer un nuevo corte. Aunque antes quisiéramos dejar en el aire la siguiente pregunta. Si Irán es contrario a la idea del gran Israel, que está impulsada por políticos de corte sionista como el primer ministro Benjamin Netanyahu, ¿podría esto significar una guerra generalizada en el Medio Oriente? ¿O podría ocurrir que trataran de descarrilar al régimen teocrático iraní que encabeza el ayatollah Ali Khamenei para tratar de forzar el cambio de política iraní desde dentro? Usted, amigo, amiga que nos escucha, ¿qué piensan? Permítanos un nuevo corte, no tardamos. Continuamos, gentiles amigos, es su amigo y servidor Jorge Santa Cruz en sustitución de la directora y conductora de este programa, de Celeste Sáenz de Miera. Retomamos la conversación con el periodista argentino Diego Papalardo. Estimado Diego, perdón que lo diga así, será demasiado seria la amenaza de una guerra ya total entre Israel, que sabemos es un país que tiene armas nucleares, e Irán, y que pudiera envolver a otras naciones que han estado luchando denodadamente por preservar su soberanía nacional, como Siria
¿Qué tan grave es la circunstancia en este momento? Sí, estimado, porque es factible un enfrentamiento militar entre ambos países que puede arrastrar a países como Estados Unidos o Rusia. Es factible, está dentro de la posibilidad. Ahora bien, tenemos que ver internamente qué pasa en Israel y en Irán. Bien, por ejemplo, en Israel hay una división en el poder israelí también, porque hay facciones que no desean un enfrentamiento bélico en estos momentos. Es decir, están en una posición totalmente opuesta a la del Likud y a la del primer ministro israelí. Bien. Después, en el otro país, en Irán, también hay facciones que se oponen a una guerra contra Israel. Por ejemplo, en la facción del presidente, o sea, la facción reformista, es la que vino jalonando el acuerdo con Obama, el acuerdo nuclear. Entonces, yo lo que creo que en estos momentos, por lo menos en este tiempo inmediato, no se va a producir ninguna guerra entre ambos países. Por lo que dice, por la división entre las facciones de poder de ambos países, y porque también a Donald Trump no le conviene hoy una guerra global ni nuclear. Lo que puede haber es una sucesión de hechos como los que hemos venido presenciando, por ejemplo, el bombardeo de anoche, o los discursos encendidos y algunas y otras sanciones que pueda llegar a aplicar Donald Trump, por ejemplo. Yo creo que por lo menos en el 2018, yo creo que es imposible una guerra entre Israel e Irán. Creo que es imposible. Bien, es el periodista argentino Diego Papalardo, colaborador de Voces del Periodista. ¿Por qué a Donald Trump no le conviene la guerra, como si la quieren los neoconservadores del estilo de Hillary Clinton, de William Clinton, de Barack Obama, de John McCain? ¿Por qué? Bien, es muy importante su pregunta y muy pertinente. Generalmente hay mucha confusión, porque se engloba todos, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando se habla del poder en Estados Unidos, se engloba todas las facciones, es decir, el poder de los Estados, por ejemplo, se dice, el poder de los Estados Unidos desea ir contra Kim Jong-un, por ejemplo. Y no es así. No hay un poder, el poder o los grupos de poder de Estados Unidos tienen divergencias entre sí. En esa situación se encuentra Donald Trump, que se opone a una guerra global, y obviamente menos y más aún a la nuclear, porque si Estados Unidos entra en una guerra global y más si es nuclear, se viene abajo. Porque aquí el asunto no es, el punto capital está en esto. No es en la capacidad militar de vencer, sino en la capacidad política y moral que luego se va a tener luego de una contienda bélica. Si, por ejemplo, Estados Unidos, en una guerra global, mata millones de personas, pues Estados Unidos, por más que haya logrado su objetivo militar, pierde políticamente a nivel internacional, política y económicamente. Al perder política y económicamente, pues los Estados Unidos salen como eje del mundo, o como uno de los ejes del mundo. Porque Donald Trump, recordemos, es de la facción que intenta salvar del abismo los Estados Unidos con la finalidad de que continúe siendo uno de los ejes mundiales. Porque con la proyección que venía, con la proyección de Obama o de los Clinton, Estados Unidos había entrado en una fase de declive.
de pérdida ya no de dominio absoluto, sino hasta de hegemonía. Entonces, a Trump y a quienes en Estados Unidos lo apoyan, pues no les conviene una guerra global. Sí que peleas o conflictos bélicos de última, digamos, forzados, que sea controlados. Por ejemplo, el bombardeo del 14 de abril, el bombardeo contra Damasco. Eso fue un bombardeo controlado, con daños controlados. Entonces, decíamos que a Donald Trump no le conviene la guerra global porque Estados Unidos en la guerra global pierde. Por más que Donald Trump tenga una alianza estratégica con el sector que hoy domina Israel, que es el sector, por ejemplo, de Adelson, del primer ministro, de otros tanto más, porque en Estados Unidos están representados también por John Bolton o Pompeo. Por más que tenga esta alianza estratégica con ellos, que de mantenimiento del poder interno, solamente eso, pues Donald Trump está dispuesto a oponerse a la intervención de Estados Unidos en la guerra global, por las razones que le di. Bien, Donald Trump, o los neobalcones que están con Donald Trump, como por ejemplo Bolton, ¿ya? De los neobalcones que apoyan a la familia Clinton, por ejemplo, o a Obama, porque la última facción tiene como enemigo principal a Rusia. En cambio, los neobalcones representados por Bolton tienen como enemigo principal a Irán. Entonces, hoy en la administración Trump coexisten también las dos facciones, es decir, los neobalcones que desean ir en una guerra global contra Rusia y los neobalcones que les toque ir o que instan a una guerra contra Irán. Entonces, lo que va a hacer Donald Trump es concederle medidas parciales a cada bando, a cada facción de los neobalcones, sin ordenar la intervención de los Estados Unidos en una guerra global. Después tenemos esta misma división en Estados Unidos, se da también en Francia, se da también en Gran Bretaña, donde un sector, el sector podríamos decir izquierda globalista, se opone a la guerra contra Irán o contra los países islámicos, por lo menos en estos momentos, porque ellos buscan una guerra global contra Rusia. Por eso son de los quienes más promueven las sanciones y también hasta el aislamiento internacional de Rusia. Como te decía, estimado Jorge, yo lo que creo que vamos a tener muchos discursos entendidos, acciones puntuales, por daños controlados en términos bélicos. Yo creo que no va a haber una guerra global ni tampoco va a haber una guerra regional, allá entre, por ejemplo, Irán y la OTAN musulmana, que está encabezada por Riad y que la promueve Israel. Es muy interesante esto de la OTAN musulmana. En Europa, ustedes seguramente están enterados, y si no lo comento, con motivo del final de la Segunda Guerra Mundial y el surgimiento del bloque socialista, encabezado después de la caída del régimen hitleriano en mayo de 1945, se constituyó una alianza militar encabezada por Estados Unidos, a la que se le denominó Organización del Tratado del Atlántico Norte, por sus siglas en español, OTAN. La OTAN entonces tenía como vocación hacer frente y contener al bloque soviético, que después se hizo oficial mediante el Pacto de Varsovia. Ahora,
cuando en 1991 oficialmente deja de existir la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, la URSS, el Pacto de Varsovia desapareció. Las antiguas repúblicas soviéticas se constituyeron en una comunidad de estados independientes, la SEI, pero finalmente fue la Federación Rusa la que asumió el papel protagónico. Caída la Unión Soviética, cayó el Pacto de Varsovia, pero no cayó la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que, como lo hemos visto después, la OTAN ha servido para derribar a regímenes como el de Libia, por ejemplo, o que ha intentado infructuosamente, y parece que ya la perdió, de tumbar al presidente legítimo de Siria, Bashar al-Assad, pero permanece agitando y haciendo olas y provocando conflictos. Nuestro colaborador Diego Papalardo mencionó hace unos instantes a la OTAN musulmana y además patrocinada por Israel. Uno se pregunta, bueno, ¿por qué Israel, que es por antonomasia contrario a la religión y al punto de vista musulmán, por qué estaría interesada en crear una OTAN musulmana? De eso vamos a regresar para platicar con Diego Papalardo y también a preguntarle, él, desde su observatorio político, desde su lupa digital, que así se llama la columna que publica Diego Papalardo en Voces del Periodista Diario, es la lupa digital, ¿cómo entiende lo que ha ocurrido en días recientes, donde se reunieron los máximos líderes de Corea del Norte y de Corea del Sur y hablan ya de unificación y de desnuclearización? Si lo permiten, antes vamos a un corte y regresaremos con estos temas. Es Jorge Santa Cruz, en sustitución de la directora y conductora de este programa, de Celeste Sáenz de Miera. No tardamos. 6 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana, de este lunes 30 de abril de 2018, Día del Niño, Día de la Niña. A todas, a todos, muchas felicidades. Y eso de muchas felicidades lleva como que entre paréntesis los siguientes deseos: buena educación, protección y respeto por parte de los mayores, oportunidades de desarrollo integral y un mundo verdaderamente en paz, justo y verdaderamente, insisto, sin violencia. Bueno, regresamos con el periodista argentino Diego Papalardo para preguntarle por qué Israel patrocina una OTAN musulmana. ¿Qué pruebas hay de esto, Diego? Son todas objetivas, que incluso la prensa israelí, Jorge, ha venido, en el último año, ha venido exponiendo públicamente los acercamientos y los acuerdos entre el primer ministro israelí y el poder saudí, con la finalidad de gestar una nueva fuerza en el mundo islámico funcional a la geopolítica israelí. Dijimos, la geopolítica israelí en estos momentos tiene un problema importante, que es la transformación de Irán como un equilibrio regional que va a obstruir los planes de expansión israelí. Perfecto. Entonces, desde Tel Aviv se gesta una nueva fuerza compuesta absolutamente por islámicos, por los gobiernos de la región o del mundo islámico, en su mayor parte, para que hagan de policía en el mundo islámico, de policía frente al avance del equilibrio regional de Irán. Por eso que
el poder, la casa saudí, encabeza esta nueva fuerza que ya es un hecho, encabeza porque también el poder saudí geopolíticamente está enfrentado a Irán. Entonces, se hace esta alianza circunstancial entre Israel y Arabia Saudita con el objeto de frenar la proyección regional de Irán. Fíjense que hay países como Pakistán, gobiernos como de Pakistán, que están también recibiendo muchísima presión de parte tanto del bloque sunita como del bloque sionista, porque Pakistán tiene buenas relaciones con Irán. Entonces, Pakistán trata de no sumarse plenamente a esta nueva combinación o fuerza multinacional del mundo islámico. Israel, como está acostumbrado realmente a emprender guerras, pero que otros peleen por ellos, entonces esta vez pone en el circuito a esta fuerza militar islámica. Lo que hace Israel es replicar una estrategia que ya Gran Bretaña ha utilizado en la región en siglos pasados. Porque sabemos muy bien cómo Gran Bretaña, hace 200, 300 años atrás, ha promocionado la división en el mundo islámico. Porque le convenía y le sigue conviniendo tanto a Israel como a Gran Bretaña la división en el mundo islámico y las peleas entre musulmanes. Porque al pelearse entre musulmanes por rencillas intrarreligiosas o intrapersonales o de clanes políticos, pues Israel y Gran Bretaña van a poder ellos continuar en la hoja de ruta de su dominio regional. Hace poco la prensa israelí puso las reuniones que desde ya 2011 han mantenido gobernantes israelíes con saudíes. Es decir, que esto como se trata de geopolítica, lleva tiempo de ideación, lleva tiempo de concreción, incluso hasta de ajuste táctico, porque en ocasiones no puede, lo ideado no puede aplicarse en su totalidad o incluso parcialmente. Entonces ahí realizan un ajuste táctico, como por ejemplo están tratando de hacer un ajuste táctico con el conflicto en Corea del Norte, en la península coreana. ¿Por qué lo digo? Acabo de afirmar esto. Porque se trata aquí, porque Estados Unidos, por ejemplo, y a Israel no puede enfrentarse a todo el mundo en forma simultánea. Entonces tienen que seleccionar a los enemigos o a los rivales, digamos, a ir de a poco. Bien, entonces en este caso, el año pasado, aunque usted sabe muy bien, Jorge, que le hablaba en todo momento de una imposibilidad de un conflicto militar en la península, entonces, pero se llegó a un nivel, el año pasado, a un nivel en discurso, o los discursos, perdón, a nivel mundial, han llevado a un nivel de una posibilidad, de una inminencia, una guerra nuclear, que realmente han logrado aterrorizar a la mayor parte de los habitantes de este planeta. ¿Quiénes son? ¿O qué actores son los que han promovido esto? Por ejemplo, el año pasado no fue Kim Jong-un, sino han sido el poder israelí y el poder británico. O sea, cuando tenemos que hablar de la geopolítica de los Estados Unidos, tenemos que hablar más que de Donald Trump, tenemos que hablar, como usted muy bien sabe, de los actores que están institucionalizados como poder en los Estados Unidos, sea
el complejo militar industrial, sea Wall Street, sea el pantano, sea el sionismo, Donald Trump, en cuanto a la geopolítica internacional o a la geopolítica de los Estados Unidos, interviene en un 30%, más o menos, por ahí, ¿no? Porque la mayor parte ya son ideas o diseños ya de los factores de poder que acabo de mencionar. Entonces, Donald Trump en ningún momento deseaba entrar en una guerra, en una colisión con Kim Jong-un, con Corea del Norte. Nada más con la finalidad también finalidad política, como en estos momentos está ocurriendo, de mantenerse en el gobierno y tranquilizar al complejo industrial militar, al sionismo. Entonces decía, pues vamos a la guerra, Corea del Norte hasta la tierra. Y sí. por el otro lado, Kim Jong-un también decía lo mismo, porque Kim Jong-un tenía que demostrar que él tenía una voluntad geopolítica y una capacidad armamentística nuclear con la finalidad de que el poder sionista y el poder atlantista no avancen sobre el diseño geopolítico de Pyongyang. Entonces, estimado Diego, lo que usted nos quiere decir respecto de Corea del Norte es que pudiera tratarse de una especie de victoria geopolítica del presidente Trump en contra de los promotores de la guerra vinculados con el sionismo. Efectivamente. Por nosotros tenemos que recordar que Donald Trump es un negociador. Él está por la metodología de la transacción. Entonces, él concede y a la vez no concede las cosas. Al mismo de forma simultánea. No sé hasta cuándo va a seguir con esta metodología o le van a permitir seguir con esta metodología que hasta el momento le ha funcionado a su proyecto. Donald Trump desea en todo momento evitar, como el año pasado, una guerra contra Pyongyang. O sea, lo deseaba, como en este momento está haciendo también en otros escenarios, ¿sí? Entonces, con la llamada crisis o con la resolución, el nuevo ritmo o rumbo que toma la crisis de la península coreana, han triunfado principalmente Kim Jong-un, porque le aceptan una condición de poder atómico, que no es fácil, usted sabe muy bien que no es fácil de que las potencias le concedan a un país que no es central, le concedan esa condición. Segundo, triunfa China, porque China necesita, que haya tranquilidad en la región con la finalidad de conformar un bloque económico macro-regional. Este bloque económico macro-regional que está conformándose y que va a ser una gran realidad después del 2020, es fundamental en el proyecto de China de posicionarse como equilibrio global. La nueva, como decía, con el nuevo rumbo que tiene la crisis esta, que también triunfa el proyecto del presidente ruso Putin, que también precisa evitar un conflicto global, también con la finalidad suprema, el objetivo supremo de Rusia es posicionarse como un equilibrio global. También triunfa el proyecto personal de Donald Trump. Así es, perdóname Diego que lo interrumpa, pero estamos por terminar. Espero que pronto tengamos oportunidad de ampliar sobre estos temas. El periodista argentino Diego Papalardo desde Buenos Aires. Antes de concluir, simplemente invitarles a que participen, a que tomen el curso de lectura crítica, las claves de la manipulación, que impartirá este servidor Jorge Santa Cruz los sábados 12, 19 y 26 de mayo próximo. Bueno, ya, pues mañana es mayo y el primer sábado de junio. Las claves de la manipulación, lectura crítica, las claves de la manipulación. Muchos ejercicios como el que nos ha dado esta tarde nuestro colega argentino Diego Papalardo. Estimado Diego, un fuerte abrazo.
Estimado Jorge, un placer, un honor y muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Igualmente, gracias. Quedemos los teléfonos del Club de Periodistas para los interesados, claro que sí. 5512-8661 y 5512-8669. A nombre de la directora y conductora de este programa, de Celeste Sáenz de Miera, Jorge Santa Cruz se despide con un muy buenas tardes, México.